Es un gusto para nosotros los pitagóricos contar con su presencia en este evento titulado Falacias Científicas, que estará siendo impartida por nuestro invitado Luis Mesa. Así que en este momento les dejo con mi compañera Verónica, quien nos hablará un poco más acerca de nuestro invitado. Adelante, Verónica. Muchas gracias, compañero Luis. Buenas tardes a todos. Qué gusto que estén ya con nosotros en esta tarde del día sábado. Bienvenidos a esta conferencia, a esta charla. Vamos a dar la semblanza de nuestro tallerista de este día. Ahorita voy a compartir la pantalla. Tenemos a nuestro invitado especial, Luis Ángel Mesa Chavarría. Vamos a ver. Luis Mesa Chavarría es estudiante avanzado de la licenciatura en Filosofía de la Universidad de Costa Rica. También ha aprobado asignaturas del doctorado en Filosofía, de la maestría en Ciencias Cognitivas y del bachillerato en Matemática Pura en dicha universidad. Ha sido organizador del primer Congreso Internacional de Lógica, Epistemología y Metodología de la Universidad de Costa Rica, al igual que ponente en diversos congresos académicos, tanto nacionales como internacionales. Sus áreas de investigación incluyen la epistemología, la metafilosofía, la filosofía de la lógica y la filosofía matemática. Así que ustedes se dan cuenta, tenemos un invitado de lujo, así que bienvenidos todos sean a esta conferencia y adelante Luis Ángel Mesa, te escuchamos. Voy a comenzar a compartir pantalla. Ya está en modo completo, ¿verdad? Sí, así es. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Juan Carlos y Verónica y los demás organizadores por la invitación. Siempre es un placer poder colaborar con ustedes. Y Luis, bueno, el día de hoy. solo me das un segundito, por favor. Ok. Ahora sí, Luis, disculpa. Okay. Comienzo de nuevo, sí. Claro, claro. Ok. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos y todos los organizadores por la invitación y muchas gracias a las personas por estar aquí presentes. Siempre es un placer poder colaborar con el grupo de los pitagóricos. Bueno, el día de hoy vamos a estar conversando sobre el tema de las falacias, pero específicamente delimitado al contexto de las ciencias y de las pseudociencias. Voy un segundo. Entonces, el plan será el siguiente. En primer lugar, vamos a definir qué vamos a entender en este contexto por falacias. En segundo lugar, qué se va a entender por pseudociencias. En tercer lugar, por qué resulta relevante concentrarse en el problema de las falacias en el contexto científico. En cuarto lugar, ejemplos de falacias en las ciencias. En quinto lugar, ejemplos de falacias en las pseudociencias. En realidad, estas últimas dos partes las entremezclé porque hay varios casos de falacias que se presentan en las dos. Ahorita vamos a ver las diferencias. Pero bueno, en último lugar, vamos a tener las conclusiones. Ok, entonces, primero que todo, obviamente, lo que hay que definir es qué entendemos por una falacia. Aquí basta concentrarse en una definición convencional, que es la siguiente, que es entender una falacia como un error en el razonamiento que hace que un argumento sea inválido, ¿ok? Que la inferencia del argumento no se cumpla adecuadamente. Ahora bien, en el esquema tradicional en que se pueden segmentar las falacias, los dos tipos principales son las falacias formales, que tienen que ver con problemas en la estructura lógica del argumento, por ejemplo, que se pueden
reconstruir utilizando un sistema de lógica matemática como la lógica proposicional o la lógica de predicados, y se puede evidenciar que violentan alguna de sus normas de validez deductiva. Y en segundo lugar, tenemos la categoría de las falacias informales, que son falacias que conciernen más el razonamiento en el lenguaje natural, y que la principal diferencia con la categoría anterior tiene que ver con que muchas veces el error no se puede reducir a una forma lógica que captura la lógica matemática, ¿ok? Son un error que, por ejemplo, puede ser un error que tenga que ver más que todo con el contenido de las proposiciones involucradas, no con la estructura deductiva. Ahorita vamos a ahondar un poco más. Y bueno, las falacias informales se suelen subdividir también en falacias de inatinencia, falacias de ambivalencia, falacias de inducción deficiente y de presuposición. Ahora bien, un punto en el que ahorita explicaré es que hay que tener presente que la verdad de una proposición y la validez de un argumento no se identifican, ni uno implica la otra. Ok, entonces, en cuanto a los tipos de falacias informales, tenemos que las de inatinencia son falacias en las que las premisas carecen de relevancia, o sea, de atinencia, para la verdad de la conclusión. ¿Ok? En las falacias de ambivalencia o de ambigüedad, son razonamientos en que se emplean términos que poseen más de un significado y que se van intercambiando en el transcurso de un mismo razonamiento. En tercer lugar, tenemos que las falacias de inducción deficiente son en las que, en este caso, las premisas sí son relevantes, pero son tan débiles que no permiten garantizar la inferencia de la que se está partiendo para llegar a la conclusión. Y en último lugar, las falacias de presuposición surgen cuando más bien, al contrario, se asume demasiada información en las premisas. En otras palabras, que la inferencia estaría partiendo de premisas que no están justificadas. O sea, se asume más de la cuenta, por decirlo así. Esta es una subdivisión que presenta Irving Copy en su afamado libro Introducción a la Lógica, en el 4º capítulo que se destina precisamente a este tema. Entonces, los invito a leerlo si quieren ahondar en estas divisiones. Ahora bien, algunos ejemplos rápidos. Obviamente no vamos a cubrirlos todos porque nos vamos a concentrar en casos paradigmáticos de falacias que se dan tanto en las ciencias como en las pseudociencias. En las falacias de inatinencia tenemos las de el ad hominem, el ad baculum, o sea, la apelación a la fuerza, ¿verdad? El ad populum, o sea, apelar a la opinión de la mayoría, ¿verdad? El ad passiones, que es apelar a las emociones del público, la ignorantio elenchi, etc. En la de ambigüedad tenemos la falacia del equívoco, de la amfibología, del tránsito ilegítimo, etc. Igual en la inducción deficiente, ejemplos son el ad ignorantiam, el ad verecundiam, la generalización apresurada y el post hoc propter hoc. Y en último lugar, de presuposición, tenemos la falacia del accidente, de pregunta compleja y de petitio principi. Como mencionaba, en el libro de Copy se exponen todos estos diferentes tipos de falacia. Ahora bien, otra distinción importante es la que mencionaba, que la verdad no es lo mismo que la validez, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se pueden cumplir una sin la otra, en ambas direcciones. O sea, un argumento puede ser válido y su conclusión puede ser falsa. Igualmente, un argumento puede ser inválido y su conclusión aún así puede ser verdadera. Veamos ejemplos. En el siguiente silogismo tenemos que todos los hombres son ballenas como primera premisa. Segunda premisa, la existencial, tenemos que Sócrates es un hombre, luego inferimos que Sócrates es una ballena. Ahora, obviamente la conclusión es falsa, pero noten que la inferencia es válida. De hecho, esto se podría reconstruir perfectamente, y bueno, ya sea con lógica aristotélica o con lógica matemática moderna, y se puede ver que si esas dos premisas fuesen verdaderas, la conclusión se sigue, o sea, se cumple la definición de validez deductiva. Entonces, el tema es que la inferencia sí es válida. Si obtenemos esas premisas, la conclusión se sigue. El error ahí está en que estamos asumiendo al menos una premisa que es falsa, que sería la primera, ¿no? Que todos los hombres son ballenas. En cambio, en el segundo caso, tenemos lo siguiente. En primer lugar, todos los dioses son inmortales. En segundo lugar, tenemos que Sócrates no es un dios. Por conclusión, Sócrates no es mortal. ¿Ok? Creo que lo puse mal. Sí, no, más bien la conclusión tenía que ser que Sócrates es mortal. Pero bueno, digamos, el punto simplemente es que podemos tener incluso en ese último caso premisas verdaderas e incluso una conclusión verdadera, pero que la inferencia puede ser inválida. Ahorita vamos a ver casos, o sea, como este ejemplito está malo, ahorita vamos a ver casos ejemplificados con las otras falacias. Ok.
En segundo lugar, vamos a proceder a analizar qué se entiende por pseudociencia. Ahora, bueno, obviamente esta es una noción muy controvertida. Por ejemplo, en la historia de la filosofía de la ciencia, se han propuesto múltiples criterios para tratar de distinguir a la ciencia de aquellas otras disciplinas que no se pueden considerar científicas, sobre todo de aquellas que pretenden serlo y que realmente no lo son, que esas serían a grandes rasgos, las pseudociencias, ¿ok? Porque obviamente pueden haber disciplinas que no son científicas y que sin embargo no significa que por eso sean pseudocientíficas, como por ejemplo el arte, ¿no? O muchas disciplinas humanísticas. Podría decirse que no son científicas, pero no es que sean pseudocientíficas, porque no tienen una pretensión de ser científicas, no generan la falsa idea de que lo son cuando realmente no lo son. ¿Okay? Entonces, como mencionaba, la manera adecuada para demarcarlo es un tema muy controversial y se han propuesto, digamos, diferentes alternativas como el criterio falsacionista, el criterio verificacionista, etcétera. Pero para los fines de la presente exposición, nos basta con quedarnos con esta idea general que estábamos discutiendo, que me parece se captura muy bien en un documento que se presentó en la Asamblea número 71, de la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, celebrada en el año 2020, donde estaban discutiendo el tema de las pseudociencias y pseudoterapias. Y entonces ellos definen que una pseudociencia es el conjunto de declaraciones, supuestos, métodos, creencias o prácticas que sin seguir un método científico reconocido y validado, se presentan falsamente como si fuesen científicas o como si estuviesen basadas en la evidencia. Entonces, a partir de esa definición, podríamos rescatar que los dos elementos fundamentales que van a caracterizar a una pseudociencia son los siguientes. En primer lugar, la ausencia de genuinos métodos rigurosos, en este caso, por ejemplo, métodos científicos. Y en segundo lugar, algo muy importante, que era lo que mencionaba en la distinción con, por ejemplo, el arte y la ciencia, que en el caso de una pseudociencia tiene que presentarse sí o sí la pretensión de estar siendo científicas sin serlo realmente. O sea, le generan la falsa impresión, por ejemplo, al público de que son a su vez una ciencia cuando realmente no lo son. Ok. Ahora, en tercer lugar, cabría preguntarse, ¿por qué estudiar falacias en el contexto científico? ¿Por qué resulta relevante? Entonces, me parece que hay cuando menos tres razones. La primera es precisamente para identificar pseudociencias, porque ahorita voy a marcar una distinción adicional. El tema es que muchas veces las pseudociencias defienden lo que dicen no a partir de genuina evidencia, sino a partir de razonamientos falaciosos. Entonces, precisamente un criterio para identificar cuándo estamos en presencia de una pseudociencia es lograr dar cuenta de que el razonamiento que están empleando no es un razonamiento válido, es un razonamiento falacioso. ¿Okay? Están recurriendo a métodos falaciosos para sostener lo que dicen. Entonces, en esta medida, estudiar los diferentes tipos de falacias nos provee de herramientas para lograr identificar adecuadamente este tipo de disciplinas. Bueno, en segundo lugar, también puede ser relevante para mejorar ciertas prácticas científicas, porque como vamos a ver, también las falacias obviamente no son exclusivas del campo de las pseudociencias. También hay casos paradigmáticos de razonamiento falacioso en investigaciones científicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el punto es que tener plena conciencia de cuándo un razonamiento es válido, cuándo es inválido, cuándo un argumento es aceptable y cuándo no lo es, puede ayudar a disminuir este tipo de prácticas, ¿no? Este tipo de errores que a veces se colan en las investigaciones científicas, ¿no? Y en último lugar, también pueden servir para, y esto me parece algo muy importante, no menos importante que lo anterior, pueden servir para identificar errores en la interpretación y en la comunicación de los resultados de la ciencia. Porque como vamos a ver, en el caso específico de la ciencia, muchas veces las falacias ni siquiera se presentan directamente en la investigación científica como tal, sino que se presentan a la hora de tratar de interpretar qué es lo que la ciencia nos está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, a la hora lo habrán visto obviamente, cuando los periódicos, ¿verdad? O las televisoras sacan noticias de nuevos descubrimientos científicos. Es muy común que en ese momento, o sea, en ese espacio de comunicación de la ciencia, se incurre en falacias, ¿no? O se incurre en exageraciones o en general en errores que no corresponden con lo que realmente los resultados de la investigación científica están diciendo, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante, que las falacias también pueden servir para ayudarnos a interpretar mejor los resultados de las investigaciones científicas. Ahora bien, la distinción que estaba marcando con respecto al papel que
puede tener una falacia en una ciencia y una pseudociencia, me parece que sobre todo radica en lo siguiente. En las ciencias, las falacias suelen estar presentes más que todo de manera contingente, ¿ok? Por ejemplo, son errores puntuales. Como decía, ya puede ser ya sea un error de una cierta investigación específica o un error a la hora de interpretar unos ciertos resultados. Pero a diferencia de eso, en las pseudociencias, las falacias juegan un papel mucho más estructural, mucho más nuclear. O sea, es mucho más común que la falacia se sitúe en el núcleo mismo de la argumentación pseudocientífica, ¿no? Entonces, que si uno quita la falacia de ahí, toda la pseudociencia se cae, ¿no? O por lo menos una porción importante. Entonces, esa es como la diferencia principal. Que las falacias en la ciencia suelen corresponder a errores puntuales, o sea, suelen corresponder a cuestiones contingentes, y en las pseudociencias muchas veces, precisamente, afirmaciones pseudocientíficas se defienden a capa y espada completamente sobre la base de una argumentación falaciosa, o sea, descansa completamente sobre una falacia. Ahora bien, ahora podemos pasar a analizar lo más relevante, ¿no? Que es analizar casos concretos de falacias en ambos ámbitos. Entonces, la primera que quería presentarles es la que se conoce como la falacia de post hoc ergo propter hoc. Esta falacia consiste básicamente en inferir que porque dos eventos se dan juntamente, se dan de manera causal, ¿ok? O sea que porque se dan juntos, uno causa al otro. Entonces, esto es simplemente la versión de la lógica, ¿no? De un principio que siempre se enfatiza en las clases de estadística, ¿verdad? Que es que la correlación de dos variables no implica causalidad entre ellas. Podría traducirse el nombre en latín de la siguiente manera, o sea que dice, entonces, a consecuencia de esta cosa, se sigue esta otra, ¿verdad? Ese énfasis en que es una consecuencia una de la otra. La estructura sería la siguiente. En primer lugar, que ocurrió A, luego ocurrió B, y por lo tanto inferimos que fue A lo que causó a B. Ahora bien, yo creo que uno de los ejemplos clásicos y más debatidos y lamentablemente que han tenido más influencia en el contexto de las ciencias y que luego originó una pseudociencia, pero lo que quiero enfatizar es que originalmente sucedió en el campo de la ciencia. Fue lo que sucedió con el problema de la supuesta relación causal existente entre las vacunas y el autismo, que supongo es algo que habrán escuchado porque es un fenómeno que a día de hoy nos sigue afectando. Por ejemplo, con el tema de las vacunas del COVID, que muchas personas se negaban a vacunarse, ¿no? Porque creían que sí, digamos, creyeron en muchas teorías pseudocientíficas de supuestos efectos como este, ¿no? Como que causaban autismo. Entonces, bueno, básicamente lo que pasó aquí es lo siguiente. Un médico inglés que se llama Andrew Wakefield, bueno, en ese momento era médico, luego le retiraron la licencia médica precisamente por eso. En 1998 publicó un estudio científico, en principio, ¿no? En una revista prestigiosa, una revista médica prestigiosa del Reino Unido que se llama The Lancet. Es una revista indexada, una revista que tenía proceso de evaluación por pares. O sea, en general, una revista médica científica, ¿no? Publicó un estudio en el que supuestamente encontraba precisamente un vínculo causal entre lo que se conoce como la vacuna triple viral, que es una vacuna que está destinada a proteger contra el sarampión, la rubiola y las paperas, y el desarrollo de síntomas del trastorno del espectro autista en niños. ¿Okay? Y también un tercer fenómeno que era el desarrollo de problemas intestinales. Ahora, entonces, lo que pasó aquí fue lo siguiente. Bueno, digamos, el punto es que, bueno, el artículo se publicó, ¿no? Y generó una gran discusión y como mencionaba también, los medios de comunicación tradicional le dieron una gran repercusión, ¿verdad? Porque era un resultado alarmante. La gente empezó a pensar, ¿verdad? Si era que tenía que dejar de vacunar a sus niños porque esa es una vacuna que se suele poner, ¿verdad? Digamos, en muchos países, incluyendo Inglaterra, se les pone todo un paquete de vacunas a los niños en sus primeros años de vida, ¿verdad? En sus primeros 2 años de vida, ¿ok? Entonces, el tema es que se supone que este médico y su grupo de investigación encontró que en 8 de 12 niños que llegaron al hospital con síntomas de problemas digestivos, estaban desarrollando además síntomas de autismo y el único vínculo causal al que se lo atribuyeron fue precisamente que un cierto tiempo antes les habían inyectado la vacuna triple viral. Entonces, esto lo que vino fue como a legitimar una impresión que ya estaba más ampliamente, digamos, que muchos padres o una cierta cantidad de padres tenía, porque lo que sucede es esto.
como toda vacuna, ¿verdad? Las vacunas siempre tienen efectos secundarios, ¿verdad? En la mayoría de casos son, bueno, no siempre, ¿verdad? Pero muchas veces. En la mayoría de casos son efectos leves. En pocos casos suelen ser efectos más severos, ¿no? Entonces, separadamente también sucede que las personas que desarrollan, digamos que se sitúan dentro del espectro autista, comienzan a desarrollar los síntomas en una edad similar, o sea, como aproximadamente a partir de los 2 años. Entonces, ¿qué es el tema? Que hay una cercanía temporal estrecha entre cuando los niños, para los padres tienen que vacunar a los niños por estas enfermedades, ¿verdad? Y además, curiosamente, en algunos pocos casos, ¿no? Empiezan a desarrollar síntomas de autismo. Entonces, claro, el sentimiento que a algunos padres les generó es que, bueno, ¿qué sucedió, no? Porque un año atrás, no sé, cuando el bebé tenía solo un año, pues estaba normal, ¿no? No tenía síntomas de nada. Y ahora, un año después, empieza a desarrollar síntomas de este trastorno. Entonces, y lo que se preguntan es ¿qué hubo de diferencia? ¿Qué fue lo que pudo haber ocasionado? Y entonces lo que ven es que prácticamente la única posibilidad, o la más notoria, es que en ese transcurso, en ese mismo periodo, fue que los vacunaron contra estas enfermedades y que fue eso lo que lo ocasionó. Bueno, para no hacer la historia más larga, varios años después se investigó esto y se descubrió que los datos eran falsos, que estaban manipulados y que de hecho el tipo era financiado por una persona que quería defender esa tesis, que quería demandar a un hospital porque supuestamente la vacuna le había ocasionado autismo al niño. Bueno, y el punto era ese, ¿no? Que los datos eran manipulados y entonces intentos posteriores de replicación no dieron los resultados. Y a día de hoy se sabe de manera consensual en la comunidad médica que este vínculo no existe, no solo entre la vacuna triple viral, sino en general entre cualquier tipo de vacuna. O sea, no es cierto que las vacunas incrementen el riesgo de sufrir autismo. Entonces, simplemente volviendo a la falacia que mencionábamos, aquí hubo un error grave, obviamente, donde se infirió, ¿verdad?, una relación de causalidad entre dos eventos que estaban estrechamente conectados solamente a nivel temporal, ¿okay? Porque los síntomas, digamos, los efectos secundarios normales que serían esperables de una vacuna que se inyecta aproximadamente de los 2 años, coinciden también en las personas que separadamente tienen autismo con la edad en la que empiezan a desarrollar síntomas, pero no fue que realmente uno causó a la otra. Ahora bien, en segundo lugar, tenemos el caso de una falacia muy importante que se conoce como cherry picking. Ahorita explico cómo se podría traducir. Bueno, perdón, ¿cuál sería la traducción literal? Porque la traducción no literal es la falacia de evidencia incompleta. Básicamente consiste en el acto de señalar casos individuales que parecen confirmar una posición particular mientras ignoramos una porción significativa de casos parecidos o similares que pueden contradecir esa misma posición. Esta falacia ocurre cuando alguien se enfoca solo en la evidencia que respalda su postura mientras ignora, por ejemplo, todo un grupo de evidencia que parece contradecirla, ¿no? Ahora bien, pongo esta imagen precisamente para ilustrar cuál es la idea detrás del nombre. La traducción literal sería recolectar cerezas, ¿verdad? Entonces, la idea es más o menos como esta, ¿no? Que si una persona tiene que ir como al campo a recolectar cerezas, ¿no? Obviamente no puede recolectarlas todas al mismo tiempo, ¿no? Sino que tiene que ir de poquito en poquito, ¿no? Como está haciendo esta persona aquí, ¿no? Entonces, la idea es que básicamente eso es lo que haría una persona que incurre en este tipo de falacia a la hora de analizar la evidencia, que en vez de concentrarse en analizar toda la evidencia, o por lo menos el grueso de la evidencia, se concentra solo en poquitos, ¿no? En datos aislados, sin analizar cómo se relacionan esos datos con el grueso o la totalidad de la evidencia, ¿no? Entonces, vamos a ver un caso que también es muy conocido y muy típico, que es en las discusiones sobre el cambio climático. Como sabrán, bueno, sobre todo en Estados Unidos, pero en general a nivel global, se ha generado en los últimos años una discusión sobre si existe o no el cambio climático antropogénico, o sea, el cambio climático que se debe específicamente a las acciones del ser humano, no a variables de la naturaleza, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, sobre todo en defensores, digamos, del Partido Conservador, etcétera, en Estados Unidos, suelen insistir mucho en que, según ellos, hay disputa científica al respecto de esta tesis. Y según ellos, suelen presentar evidencia de que el cambio climático antropogénico no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy común en este tipo de discusiones que el negacionista del cambio climático inserte un gráfico como este, ¿no? Y diga, bueno, pero es que vea, si uno analiza los datos,
es falso que ese efecto exista, porque vea la evolución en estos años. Es una tendencia que fluctúa, ¿no? Un año incrementa, el otro baja, etcétera, pero no se puede establecer de manera concluyente que es una tendencia a la alza y que además es causada por el ser humano, ¿no? Se puede explicar en términos de otras variables, digamos, más que todo de fenómenos naturales, ¿no? El fenómeno de la niña, por ejemplo. Bueno, eso es lo que diría un negacionista, ¿no? Pero el problema es que quienes suelen argumentar de esta manera están incurriendo en cherry picking o en una falacia de evidencia incompleta, porque si uno analiza la evolución de manera más completa a través del tiempo de este fenómeno, obtenemos lo siguiente. Ojo esto, el gráfico que les mostré en la imagen anterior solamente corresponde a esta pequeña porción de la evolución temporal de la temperatura del planeta, ¿ok? Entonces, claro, el tema es que este no es un fenómeno que se dé de manera notoria a corto plazo, ¿verdad? No es como que los efectos significativos se vean de un año a otro, sino que hay que analizar la tendencia a lo largo de muchos años. Y entonces, cuando se analiza, por ejemplo, cómo era el comportamiento antes de la segunda revolución industrial versus cómo ha sido desde entonces y desde cómo, digamos, la sociedad se tecnificó mucho más, bueno, las diferentes sociedades humanas, se puede ver que sí hay una marcada tendencia a la alza y bueno, ahí entran obviamente este tipo de estudios para efectivamente inferir causalidad, pero el punto es que sí se puede determinar que sí hay una tendencia marcada a la alza que está directamente relacionada con, y digamos, separadamente se puede determinar que sí es causal con las actividades tecnológicas e industriales del ser humano. Entonces, ¿qué es el tema? Que hay que tener cuidado con eso porque precisamente muchas veces se pueden manipular los datos estadísticos de esa manera, ¿no? Entonces uno incurre en evidencia incompleta solo agarrando aquella pequeña porción de la evidencia que digamos, entre comillas, confirma lo que queremos defender e ignoramos todo el resto, ¿verdad? Como en este gráfico sería todo el resto de la función azul, ¿verdad? Que contradice la tesis del negacionista, ¿no? Esto está muy relacionado con lo que se conoce como el sesgo de confirmación, ¿verdad? Que es precisamente esta tendencia a buscar información que simplemente confirme lo que estamos diciendo en lugar de buscar información que la refute o que la false, ¿no? Porque no sé si sabrán, pero uno de los principales criterios precisamente en la filosofía de la ciencia que se propuso en el siglo XX fue el de Karl Popper, el criterio del falsacionismo, ¿verdad? Para diferenciar a las ciencias de aquello que no es ciencia. Y él sostenía que el tema es que precisamente las investigaciones que no son científicas, como las pseudocientíficas, más bien, en principio, logran explicarlo todo, ¿no? O sea, tratan de subsumir todos los contraejemplos de alguna manera. Pero entonces, el punto es que nunca se pueden refutar, ¿no? En cambio, en una genuina investigación científica, hay que buscar instancias que eventualmente podrían hacer que la teoría sea falsa. No son instancias que necesariamente en la actualidad se cumplan. Si se cumplieran, sabríamos que la teoría en efecto es falsa. Pero son teorías que de ser falsas, perdón, de cumplirse, harían que la teoría sea falsa. Entonces hay que precisamente ir a hacer el experimento y determinar si efectivamente se falsea la teoría o no, ¿verdad? Bueno, ahora siguiendo con otra falacia, tenemos la de falsa equivalencia, que básicamente lo que dice es que se establece una equivalencia entre dos sujetos o entre, sí, dos variables sobre la base de un razonamiento defectuoso o falacioso, o sea, una equivalencia que no se cumple. Coloquialmente podríamos capturarlo de la siguiente manera, que sería, es como comparar peras con manzanas, ¿no? Es como un dicho popular que básicamente captura la misma idea. Entonces, muchas veces el problema es que este tipo de razonamiento falacioso en las ciencias también puede estar detrás de ciertas investigaciones médicas en ratones y en ratas, ¿no? Porque el tema es que, obviamente, la motivación, ¿verdad? La experimentación en animales y sobre todo en ratones es algo muy extendido, ¿verdad? Sobre todo porque muchas veces un cierto medicamento, por ejemplo, podría tener efectos nocivos, entonces no se puede experimentar directamente en humanos, ¿no? Hay que buscar una alternativa. Entonces, la idea detrás, ¿verdad? Es hacerlo en ratones porque, por ejemplo, compartimos una amplia cantidad de material genético, ¿no? Creo que es más del 90% del ADN de los humanos es compartido con los ratones, ¿no? Entonces, la idea es precisamente inferir que como se dan, por ejemplo, esas similitudes o esas semejanzas a nivel biológico, todas las demás propiedades que puede tener un ser humano van a ser similares
con los ratones. Por ejemplo, propiedades psicológicas, ¿verdad? Los ratones se utilizan mucho para analizar, por ejemplo, fenómenos relativos a cómo un fármaco afecta a la depresión, por ejemplo, y demás. Entonces, bueno, el tema es que hay que tener cuidado porque esto es un tema muy controvertido, porque hay ámbitos de investigación que involucran experimentación en animales como ratones, donde hay mayor replicabilidad y otros donde tienen menor replicabilidad. Entonces, depende mucho del tipo de variable en cuestión que se quiere estudiar. Por ejemplo, parece ser el caso que estudiar propiedades que conciernen más, por ejemplo, las zonas más antiguas a nivel evolutivo del cerebro, por ejemplo, que son más similares entre el ser humano y los ratones, sí muestra mayor replicabilidad, ¿no? Que un efecto de una investigación en ratones sí puede traducirse o extenderse al caso de los humanos. Pero en estructuras evolutivas más recientes, de cuando el ser humano se distanció mucho más de estos especímenes, no suelen presentar los mismos resultados, ¿no? Entonces, bueno, es algo que hay que tener en cuenta. El punto es que no porque haya esa otra similitud, ¿verdad? Incluso similitud biológica, significa que todo tipo de propiedad va a ser compartida, ¿no? Como por ejemplo, propiedades psicológicas, ¿no? Cómo algo puede afectar el estado de ánimo de un ratón versus cómo puede afectar el estado de ánimo de un ser humano. Ahora bien, otra falacia es la adverecundia. En español se suele traducir como la falacia de autoridad. Es un poco controvertida la estructura, pero vamos a ver como dos opciones. Una es la siguiente. La primera dice que tenemos que una persona S afirma que X es verdadero, ¿ok? En segundo lugar, tenemos que la persona S es experta en un campo relacionado con X. Por lo tanto, debe creerse en X. Ojo, no es tan evidente que esto sea un razonamiento falacioso, ¿verdad? Porque está toda esta discusión de hasta qué punto tenemos que creer en el testimonio de los expertos, ¿verdad? Pero entonces, una manera alternativa de verlo es esta que propone Hansen en su artículo sobre falacias de la Enciclopedia de Stanford de Filosofía, que es ver a la falacia de autoridad como aceptar como evidencia para una proposición el pronunciamiento de alguien que se está tomando como una autoridad en el campo, pero que realmente no lo es. Ojo, entonces, muchas veces la falacia se presenta cuando alguien es un experto en una cierta disciplina, pero emite una opinión en otra disciplina que no es su área de especialidad y procedemos a tomarlo como si igualmente tuviera la autoridad en esa otra disciplina también, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Esto fue como muy conocido también, ¿no? Tenemos a Stephen Hawking aquí, obviamente, ¿verdad? Que era uno de los físicos más importantes de la segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI. Stephen Hawking, como pasa con otros físicos, ¿verdad? Como Carl Sagan o Neil deGrasse Tyson, también desarrolló lo que podríamos denominar una persona pública, ¿no? O sea, se hizo un intelectual público. Por ejemplo, no solo hacía investigaciones científicas de altísimo nivel, sino que publicaba libros de divulgación, ¿verdad? Como una breve historia del tiempo. Entonces, el tema es que el público general lo reconoce, ¿no? Como una figura de autoridad, como uno de los mejores científicos que existen, ¿no? O recientes. Ahora, el tema es que, digamos, muchas veces los científicos que adquieren esta personalidad pública incurren en el error o en el razonamiento falacioso de proceder a opinar como si tuvieran autoridad en toda una serie de disciplinas que no conciernen su área de formación original. Entonces, por ejemplo, Stephen Hawking, aunque obviamente, nuevamente, en física era uno de los más grandes físicos del siglo XX, solía opinar a veces de otras disciplinas de las que no estaba muy bien informado. Entonces, un ejemplo aquí sucedió con la inteligencia artificial. Por ejemplo, en 2014, Stephen Hawking dio una entrevista a la BBC donde planteaba un panorama muy alarmista sobre la inteligencia artificial, ¿verdad? Y decía que si no se tomaban acciones a corto plazo, la inteligencia artificial podría representar la destrucción del ser humano, ¿no? Bueno, entonces en general presentaba un panorama muy distópico, ¿no? Muy problemático sobre la inteligencia artificial. Ahora, el problema es que esto enfadó en realidad a la comunidad de expertos de inteligencia artificial porque Hawking no estaba presentando una visión realista de cuáles eran los alcances a corto y mediano plazo de los modelos reales de inteligencia artificial. Estaba presentando más una visión similar a cómo, por ejemplo, Hollywood lo presenta en sus series y películas, ¿no? Entonces, el tema es, por ejemplo, aquí puse un caso de una noticia de un autor que se llama Luke Tang, que es un directivo de uno de los principales programas de investigación de inteligencia artificial, donde publicó un breve ensayo, ¿verdad?, que se intitula ¿Por qué Stephen Hawking está en lo incorrecto, ¿no? Está equivocado cuando habla de inteligencia artificial. Y básicamente lo que argumenta ahí
es que los modelos reales, ¿no? Los modelos basados en Machine Learning, que es el principal paradigma de la inteligencia artificial actual, no estaban ni cerca, y bueno, aún hoy en día, aún con ChatGPT y demás, ¿verdad? Siguen sin estar cerca de representar ese tipo de riesgo masivo, de destrucción masiva del que hablaba Hawking, ¿no? Aún siguen teniendo una dependencia significativa en cuanto a la programación y a la evaluación de los modelos, a la calibración de los modelos, etcétera, en el ser humano, ¿no? Entonces, el tema es que, básicamente, lo que sucedió ahí es que Stephen Hawking quizá no analizó más detalladamente cuál era el estado real, ¿no?, de los modelos de inteligencia artificial, y lo que hizo fue proferir, ¿no?, una predicción que era más hollywoodesca, ¿no?, que basada en lo que se podía decir, digamos, de los modelos que realmente se estaban desarrollando. Entonces, el tema es que, nuevamente, mucha gente no podría incurrir en el error, como incluso, no sé, el propio diario que publicó la entrevista originalmente, de asumir que como Hawking es una eminencia científica, todo lo que diga en cualquier área de las ciencias o de la tecnología, automáticamente es correcto, ¿no? Por ejemplo, otro caso también, de hecho, Hawking dijo en uno de sus libros una infame, ¿verdad?, infame o afamada frase donde dice que la filosofía está muerta, ¿verdad? Y él dice que la filosofía no se mantuvo a la altura o digamos, ¿no?, al corriente de las innovaciones científicas. Pero bueno, obviamente esto también fue respondido, ¿no?, por diferentes miembros de la comunidad filosófica, porque Stephen Hawking realmente no estaba bien informado de cuál era el estado actual de la investigación filosófica, ¿no? Y de que hay muchos, por ejemplo, grupos de investigación interdisciplinarios en centros y universidades de primer nivel, donde hay filósofos trabajando al lado de científicos, ¿no? Y hay muchas investigaciones en filosofía de la ciencia y en otras disciplinas, en filosofía de la matemática, en filosofía de la inteligencia artificial, etcétera, que directamente se enfocan en analizar el proceder real de la ciencia, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que, nuevamente, ahí Hawking incurrió en el error, ¿no?, de emitir un juicio muy fuerte de una disciplina de la que no estaba muy bien familiarizado, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que el error sería en tomar como autoridad a Hawking en esas otras disciplinas, en lo que diga esas otras disciplinas que realmente no conciernen a su área nuclear de investigación, ¿no? Ahora, pero no siempre, como mencionaba en la primera definición, no siempre tiene que ver ese cambio de que la autoridad es en otra disciplina. A veces incluso podría suceder con alguien que es considerado un experto en una cierta disciplina, o sea, que emite una opinión en la disciplina de la cual es experto y que sin embargo es incorrecta, ¿no? Que no se puede tomar simplemente como un testimonio de verdad, ¿no? O sea, simplemente porque es una autoridad el que lo dice, entonces tenemos razón para creerlo. Un caso reciente, por ejemplo, es el de Michael Atiyah, ¿verdad? Que aquí puse su imagen, ¿verdad? Él era uno de los más grandes geómetras del siglo XX, y hacia finales del hacia finales del 2018, él anunció a la comunidad matemática que había probado la hipótesis de Riemann, ¿verdad?, uno de los más afamados problemas abiertos de la matemática. Entonces, claro, ¿verdad?, estamos hablando de Atiyah, uno de los más grandes matemáticos vivos en ese momento. Entonces, aquí podría incurrir en el error de pensar, bueno, pues que es una autoridad del peso de Atiyah, ¿no? De pensar que eso da razón suficiente para creer que lo que estaba diciendo es correcto, ¿no? Pero luego resultó ser que la supuesta prueba que había desarrollado no era una prueba en realidad, ¿no? No se sostenía en lo absoluto. Entonces, bueno, aquí la moraleja sería que en la medida de lo posible, si es posible remitirse directamente a las pruebas o a la evidencia y no quedarse solo con el testimonio, pues eso es lo preferible, ¿no? Como en el caso de las matemáticas, ¿no? En principio, la evidencia matemática funciona sobre la base de demostraciones. No hay que quedarse simplemente con lo que el experto dice, sino que si la persona tiene el conocimiento suficiente, puede ir a corroborar por qué un cierto teorema está demostrado o no lo está, ¿no? Y bueno, aquí puse otros ejemplos, pero por cuestiones de tiempo voy a pasar. Bueno, voy a mencionar solo este último ejemplo, que creo que es relevante, también es de la práctica real de la ciencia. Fue un caso muy afamado. Theophilus Painter fue un zoólogo muy, muy afamado en la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, incluso ganó una medalla de la Sociedad Nacional de Ciencias en Estados Unidos. Y a él le deudamos ser la primera persona en contabilizar la cantidad de cromosomas que tiene el ser humano. Ahora, el tema es que en su investigación de 1921, él estableció, o según él detectó, que teníamos 24 pares de cromosomas, o sea, 48 cromosomas. Y esto, digamos, era una figura muy reputada y la investigación se tomó como digamos, casi como una santa palabra, ¿no?
Y lo que sucedió ahí es que esa investigación influyó durante casi 34 años, se convirtió como en piedra, ¿no? Como en un bastión en el campo de la citogenética. Entonces, resultó ser que estaba equivocado y que fue, o sea, hasta 34 años después que se hizo una investigación con métodos alternativos, se determinó que no era correcto, que en realidad eran 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas, y que la investigación, bueno, no se sostenía, ¿no? Pero el tema es que hubo problemas durante todo ese periodo de tiempo de realmente ser rigurosos a la hora de tratar de replicar lo que estaba diciendo, porque había una especie de sesgo de autoridad, ¿no? O sea, durante mucho tiempo se tomó esa investigación, los resultados derivados de esa investigación y de ese investigador tan prestigioso como evidencia bien establecida, ¿no? Por ejemplo, algo similar pasó con la ciencia medieval y Aristóteles, ¿no? Las afirmaciones que hacía Aristóteles sobre diferentes aspectos de la naturaleza, ¿verdad? Sobre la física, sobre la biología, eran casi santa palabra, ¿no? Fue hasta el Renacimiento y posteriormente la Edad Moderna que floreció, ¿verdad? La revolución científica y se pudo hacer, digamos, floreció sobre todo ese interés de corroborar por uno mismo, ¿no? Si lo que se estaba, por ejemplo, si lo que afirmaba Aristóteles se sostenía o no, ¿verdad? Pero en la Edad Media tenía este carácter de autoridad marcado donde no se podía refutar lo que estaba diciendo. Ok, para proseguir, tenemos el caso de la falacia ad ignorantia. Básicamente tiene la siguiente estructura, que dice que no se puede refutar A, por lo tanto A es verdadero, o tenemos que creer en A, ¿no? Como en esta imagen que dice que el Sol es hueco, ¿verdad? Y como no se puede demostrar que no lo es, entonces es verdadero. Ahora, esta falacia aparece mucho en discusiones que también en Estados Unidos tienen mucha relevancia sobre lo que se suele denominar la disputa entre el creacionismo y el evolucionismo, ¿no? Entonces, el creacionismo no es simplemente la tesis de que, digamos, que Dios creó el mundo, no, el creacionismo afirma algo más fuerte, porque el creacionismo, hay diferentes variedades, pero el creacionismo casi siempre comparte la tesis de que las escrituras bíblicas se tienen que interpretar literalmente, ¿verdad? Entonces, que todo lo que se describe en la Biblia fueron eventos históricos reales, ¿verdad? Como, que Dios creó el mundo en 6 días, ¿verdad? Y descansó en el séptimo, ¿verdad? Y entonces, de ahí infieren supuestos fenómenos de la naturaleza que se supone que sí sucedieron, ¿no? Como por ejemplo el creacionismo de la Tierra joven insiste en que el planeta Tierra tiene entre 6.000 y 10.000 años de existencia, ¿verdad? Pero claro, el problema es que estas investigaciones terminan siendo pseudocientíficas porque al apegarse tanto a una interpretación dogmática de lo que la Biblia está diciendo, tienen que contradecir afirmaciones científicas bien establecidas, ¿verdad? Afirmaciones, por ejemplo, afirmaciones geológicas, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos por datación radiométrica que es imposible que la Tierra tenga 6.000 años de existencia, ¿verdad? Que no puede tener menos de 4.500 millones de años de existencia. Bueno, entonces el punto es que este tipo digamos, teoría, la teoría creacionista o el tipo de teorías creacionistas, muchas veces incurren en la falacia ad ignorantia. Y de hecho, en la discusión se suele apodar el rol que le otorgan digamos, a Dios en las investigaciones científicas de la siguiente manera. Lo denominan el Dios de los vacíos. O sea, se puede denominar, digamos, más bien un crítico del creacionismo suele acuñar el término el Dios de los vacíos. Y esto lo que quiere decir es lo siguiente. En la estructura del razonamiento de los creacionistas, muchas veces pasa lo siguiente. En primer lugar, tenemos que existe un vacío en el conocimiento científico, luego ese vacío puede explicarse como actos de un Dios y que, bueno, eso es prueba de la existencia de ese Dios. O sea, que es el tema que los creacionistas suelen incurrir en el error de andar buscando donde la ciencia todavía no tiene una respuesta bien determinada y automáticamente inferir a partir de ahí que eso implica que la causa tiene que ser sobrenatural, ¿no? Que eso la ciencia no puede explicarlo. Que entonces, por ejemplo, como el caso de la disputa de la biogénesis, ¿no? De que la ciencia hoy en día no tiene consenso sobre cómo surgió la vida orgánica a partir de materia inorgánica. Entonces, automáticamente lo que infieren es que es porque tiene que ser una causa divina, pero esa no es la única posibilidad, ¿no? Entonces, básicamente, incurren en el problema de aplicar un error epistemológico, que es el siguiente que digo aquí abajo, que es que infieren que la ausencia de pruebas es prueba de ausencia, ¿no? Que en otras palabras, que la ausencia de evidencia es evidencia de ausencia. Por ejemplo, que la ciencia en este momento no tenga evidencia para tal cuestión, ¿no? Para algún fenómeno, sí, para describir cierto fenómeno,
es evidencia de que no puede hacerlo, ¿no? Es evidencia de que se requiere una explicación no científica, una explicación teológica, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro ejemplo también en este tipo de disputa entre creacionismo y evolucionismo se suele presentar con la falacia ad hominem, ¿verdad? Que básicamente tiene la siguiente estructura. En primer lugar, A afirma B. En segundo lugar, hay algo cuestionable o que se pretende cuestionar acerca de B, perdón, acerca de A, o sea, del sujeto que lo afirma. Por lo tanto, la afirmación es cuestionable también, ¿no? Por ejemplo, el problema con la forma en que los creacionistas se aproximan a la teoría de la evolución, ¿verdad? Que son los principales negacionistas de la teoría de la evolución, muchas veces incurren en el error de enfocarse excesivamente en la figura de Darwin, ¿verdad? Entonces, no es infrecuente encontrar incluso afirmaciones en la prensa que precisamente se dedican a atacar o decir que, no sé, que hay evidencia de que Darwin era racista o de que era sadista o alguna cuestión, digamos, cuestionable sobre el carácter moral de Darwin. Y lo utilizan como si eso representase evidencia de que, ¿verdad?, la teoría de la evolución es falsa, ¿no? Entonces, obviamente ese vínculo no se sostiene. Y obviamente, de paso, ¿verdad?, también incurren en el error de pretender que se puede refutar el estado actual de la teoría de la evolución refiriéndose a una formulación que se dio hace más de 160 años en el origen de las especies, ¿verdad? Obviamente, que se logra encontrar incluso un error en el origen de las especies no implica que la evolución sea falsa, porque, digamos, obviamente la evidencia y la progresión del conocimiento científico al respecto ha evolucionado en sí mismo, o sea, ha progresado en sí misma incomparablemente de cómo estaba en el momento original en el que se formuló. O sea, en otras palabras, que no depende de lo que Darwin originalmente dijo en el origen de las especies. Bueno, luego tenemos otra falacia, que es la falacia conocida como wishful thinking o pensamiento ilusorio. Básicamente, lo que sostiene es que es la formación de creencias basadas en lo que nos resultaría agradable o lo que sería deseable imaginar, en vez de remitirse a la evidencia, a la racionalidad o a la realidad. ¿Okay? Ejemplos los podemos encontrar en los libros de autoayuda, ¿verdad? Que son quizá incluso el género literario más popular del mundo actualmente, ¿no? El tema es que muchas veces los libros de autoayuda son tan populares porque descansan en este tipo de razonamiento falacioso. Por ejemplo, aquí puse uno de los libros de autoayuda más vendidos de la historia, que se llama El Secreto, de Rhonda Byrne, que este libro básicamente lo que hace es una exposición de la así denominada ley de la atracción, ¿verdad? O sea, de esa idea de que la mente puede atraer, ¿verdad? Pues digamos que pensamientos positivos pueden atraen acciones positivas, ¿no? Igual, alternativamente, pensamientos negativos atraen acciones o atraen efectos negativos, ¿verdad? Paulo Coelho, que no es el autor del libro, ¿verdad?, pero también es otro afamado escritor de libros de autoayuda, también tiene una frase parecida, creo que es en El Alquimista, donde dice que, ¿verdad?, que si la mente realmente desea algo, entonces el universo conspira en su favor para obtenerlo, ¿verdad? Entonces, digamos, el tema es que, obviamente, este tipo de instancias son pensamiento ilusorio, ¿no? Son wishful thinking, pero resultan muy atractivas, ¿no? Apelan como a ese factor emocional de confundir las creencias con los deseos, ¿no? Lo que nos gustaría que sea el caso. Pero obviamente lo que nos gustaría que sea el caso no es evidencia de lo que realmente es el caso. Ahora, tenemos el caso de la falacia de la división. También, ¿qué ocurre cuando se razona que como algo es cierto para un todo, también debe ser cierto para sus partes constituyentes? Ahora, tenemos un caso remontándonos a los orígenes mismos de la ciencia, que es en la antigua Grecia, con los presocráticos, ¿no? ¿Verdad? Que los presocráticos fueron quizá los primeros pensadores sistemáticos del mundo occidental, ¿no? Donde nació, con quienes nació la filosofía y la ciencia del mundo occidental, ¿no? Entonces, quizá el problema que más les apremiaba a los presocráticos era lo que se conoce como el problema del arqué, ¿no? Bueno, del arjé más bien, que es el problema de encontrar cuál es el fundamento de la naturaleza, ¿no? El fundamento de todo lo que existe. Entonces, ahí se propusieron distintas respuestas. Por ejemplo, los pitagóricos propusieron que ese fundamento de todo lo que existe son los números. Anaxímenes propuso que era el aire, ¿no? Tales propuso que era el agua, ¿no? Ok, entonces, hubo una gran disputa sobre realmente qué era ese substrato fundamental, ¿verdad?, de todo lo que existe.
Anaxágoras propuso un concepto que se denomina las homeomerías, que en cierta medida es como un protoatomismo, pero no un atomismo como el de la escuela de Abdera, ¿no? De Demócrito y de Leucipo, que imagino que los habrán escuchado, sino que eran un tipo de átomos particulares porque lo que sostenía Anaxágoras es que el fundamento de lo que existe son esas semillas, ¿no? Esos átomos que tienen las mismas propiedades de lo que vemos en los objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que explica que el agua sea como es que está compuesta de esas homeomerías que son mojadas a su vez, ¿no? Que esos átomos constituyentes del agua también están mojados, ¿no? O que por qué el acero es tan duro es porque está compuesto de átomos duros, ¿no? ¿Por qué la lana es tan suave? Es porque está compuesta de partículas que son suaves, ¿no? Entonces, obviamente resulta, digamos, claro, estamos hablando de algo que sucedió hace más de 2500 años de existencia, ¿verdad? Pero, digamos, el punto es que en el fondo, obviamente, había un error de inferir que porque vemos una propiedad en el todo, ¿no? En el conjunto, eso significa que las partes constituyentes lo tienen también, ¿no? Que no necesariamente es el caso. Ahora bien, ahora tenemos una falacia formal, que es la falacia de negación del antecedente, que tiene la siguiente estructura. Tenemos una afirmación condicional que dice P implica Q. En segundo lugar, tenemos no P, y de ahí inferimos no Q, ¿verdad? Hay que tener cuidado, siempre enfatizo esto, de no confundir esto con el razonamiento válido de modus tollens, ¿verdad? Porque la diferencia es que en el modus tollens, la segunda premisa es la negación del consecuente, no la negación del antecedente, ¿verdad? En un modus tollens tendríamos P implica Q, luego no Q, y de ahí podemos inferir no P, ¿no? Pero en una falacia de negación del antecedente, el razonamiento es inválido. Precisamente porque una forma de verlo es que el antecedente es una condición necesaria, más no suficiente para el consecuente. Entonces, un ejemplo sería la homeopatía, que incurre en este error. Si habrán, digamos, si han estudiado el problema de la homeopatía, ¿verdad? Que es una terapia que, ¿verdad?, sigue teniendo igual mucha repercusión en la sociedad, ¿no? O sea, hay muchos centros, o sea, clínicos incluso, etcétera. Uno de sus principios fundamentales es esta idea de que lo similar cura lo similar, ¿no? Entonces, básicamente, la idea principal de fondo es que si una sustancia genera unos síntomas de enfermedad en un paciente sano, si se le da esa misma sustancia en menor cantidad a un paciente enfermo, la sustancia lo va a curar, ¿no? Pero obviamente eso no es el caso y eso está, digamos, eso contradice la evidencia médica real, ¿verdad? Y entonces el punto es que el tipo de inferencia que se realiza aquí es una negación del antecedente, porque pasa lo siguiente, o sea, en primer caso tenemos que si está sano, entonces la sustancia lo enferma, ¿no? Como por ejemplo la planta que se llama belladona, ¿no? Que esa planta es tóxica para el ser humano, pero los homeópatas lo utilizan como un remedio, ¿no? Pero nuevamente en cantidades ínfimas. Entonces el tema es, ok, si está sano, entonces la sustancia lo enferma. Y luego infieren que si está enfermo, esa misma sustancia lo va a curar, ¿no? Entonces tenemos P implica Q, ¿verdad? Si sano, entonces enfermo. Y que si no está sano, ¿verdad? Entonces no está enfermo, ¿verdad? Bueno, entonces luego la sustancia lo hace no estar enfermo, ¿no? Bueno, luego tenemos la apelación a la naturaleza, que tiene la siguiente estructura. Lo que es natural es bueno o correcto. En segundo lugar, N es natural, por lo tanto, N es bueno o correcto. Un ejemplo similar también de otra, ¿verdad?, medicina alternativa es la medicina herbaria, ¿verdad?, que muchas veces se suele anunciar, no sé, en televisión o internet, haciendo uso de este razonamiento falacioso, porque enfatizan esta idea, o sea, ese vínculo supuesto entre que algo sea natural implica automáticamente que es bueno, ¿no? Que es una buena propiedad. Y también sostienen lo inverso. También sostienen muchas veces que una propiedad sea artificial o que sea creada, pero también pasa con los productos transgénicos, ¿no? O que sea generada en el laboratorio, implica que es mala, o que por lo menos no es tan buena como lo natural, ¿no? Pero bueno, obviamente la evidencia científica contradice esto, ¿no? Y también podemos encontrar, un ejemplo claro sería que esa inferencia de lo natural a lo bueno no se sostiene porque en la naturaleza
también podemos encontrar una gran cantidad de sustancias que son tóxicas, ¿no? Entonces, o sea, que son naturales y son tóxicas, ¿no? Entonces, el hecho de que una cierta sustancia sea natural no implica que sea buena. Una sustancia puede ser natural y ser mala para el ser humano, ¿no? Las sustancias tóxicas también. Entonces, bueno, el punto es que ese vínculo no se sostiene. El mero hecho de que sea natural no implica que va a tener mejores efectos que una sustancia que no lo es. Bueno, y ya para terminar, cierro con este ejemplo que no corresponde exactamente con uno de los esquemas de falacias que vimos anteriormente, pero está muy relacionado. Y de hecho, el autor, que se llama Bertrand Fodor, el autor que originalmente lo estudió, sí le acuñó el nombre de otro tipo de falacia. No recuerdo en este momento, ahorita lo busco, pero le acuñó otro tipo, o sea, como si fuera un tipo de falacia adicional, aunque no es propiamente una falacia en sentido estricto. Bueno, básicamente, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Bueno, obviamente habrán escuchado, ¿verdad?, de la astrología, ¿verdad?, y del horóscopo, que son fenómenos que nuevamente son muy comunes en la sociedad, ¿no? Los periódicos los publican siempre, ¿no?, etcétera. Por ejemplo, son muy comunes entre la gente joven también, ¿no? Ahora, el tema es que un psicólogo que se llamaba Bertrand Fodor le hizo un experimento a un grupo de estudiantes, de 39 estudiantes de psicología, donde les dijo que les iba a hacer un test de personalidad. Entonces, bueno, la cuestión era simplemente, ¿verdad?, que respondieran el test y que al final él les iba a dar un resultado que iba a tratar de predecir, ¿no?, de capturar adecuadamente cómo es el tipo de personalidad de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, una semana después, él regresó y le dio los resultados a cada uno y les pidió que calificaran qué tanto el resultado se asemeja o captura su personalidad. Y el resultado fue muy alto. El resultado fue en promedio, fue un promedio de 4.3 sobre 5. ¿Ok? O sea, voy un segundo. Ahí. Decía, fue de 4.3 sobre 5. O sea que en general, la mayoría, ¿verdad?, la mayoría de estudiantes consideró que el resultado, digamos que el test era confiable, ¿no? Podría decirse, que sí capturaba bien cómo funcionaba su personalidad. Pero resulta que Fodor hizo trampa y en realidad a todos les dio el mismo resultado, ¿ok? Y no lo personalizó. La trampa estaba en que las preguntas originales, perdón, no las preguntas, las descripciones de la personalidad de cada, digamos, que aparecían en el resultado, eran tan vagas, o sea, tan amplias, tan genéricas, tan ambiguas, que básicamente le podrían aplicar a cualquier persona. Vean, por ejemplo, algunas de las que estaban en ese resultado original que mostró Fodor. Por ejemplo, lo siguiente, ¿ok? Entonces, el resultado que le dice a cada uno es, por ejemplo, que, ok, tienes tendencia a la autocrítica, tienes una gran necesidad de gustar y recibir la admiración y el respeto de los demás, tienes una gran capacidad no utilizada que te cuesta aprovechar, te enorgulleces de tener un pensamiento independiente y no aceptas las afirmaciones de los demás sin evidencias satisfactorias. Aunque tienes algunas debilidades de personalidad, generalmente eres capaz de compensarlas, ¿no? Entonces, claro, los estudiantes leen esto inmediatamente piensan que se identifican con, si no con todas, con la mayoría, ¿no? Pero el problema es que noten que son afirmaciones demasiado genéricas. Esto no captura un tipo de personalidad en particular, le aplicarían a cualquier persona, ¿ok? Entonces, el tema con este tipo de efecto psicológico es que es ese error de pensar que muchas veces, por ejemplo, una descripción genérica está específicamente destinada a describirlo a uno, ¿no? A describir el tipo de personalidad particular que uno posee. Ahora, el tema relevante es que ese tipo de error en el razonamiento es lo que subyace a la popularidad de algo como el horóscopo, ¿no? Porque en el horóscopo, precisamente, suelen hacerse afirmaciones tan genéricas que cualquiera se puede identificar con ellas, ¿verdad? Y dice como, ay, sí, ¿verdad? No sé, alguien diría, wow, ok, soy Géminis, ¿verdad? Y esta descripción me captura, ¿verdad? Me describe perfectamente. Y resulta que si no le hubieran dicho de entrada que eso solo captura a los Géminis, casi que cualquier persona lee esa descripción de lo que dicen y le aplicaría también, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con eso. Ese es el tema, que muchas veces este tipo de prácticas se nutren de eso, ¿no? De igual, nuevamente, es un factor emocional, pero de jugar con esa trampa, ¿no? De hacer descripciones tan generales que le aplicarían a cualquier persona, pero de presentárselas. Hay unos ciertos factores que, digamos, este efecto ha sido replicado muchas veces en psicología, es un efecto bien establecido. O sea, se denomina efecto Barnum o efecto Fodor. Y digamos, hay factores condicionantes, ¿no? Uno, por ejemplo, es que
que usted le haga creer a la persona que la descripción va específicamente destinada a ella, ¿no? Que es lo que pasa con el horóscopo, ¿no? Que solamente le aplica a personas que nacieron, ¿verdad? O sea, cada descripción es para personas que nacieron ¿verdad? En cada periodo específico, ¿no? No son descripciones, o sea, le hace creer que no son descripciones genéricas, aunque sí lo son. Pero bueno, ese era simplemente como un bonus adicional, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente. Aquí hay algunas referencias. Igual si alguien quisiera más información o algunos documentos, me puede escribir al correo y se los paso. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias Luis por tan excelente presentación. Estamos muy complacidos por el contenido que nos presentaste en esta tarde. Sin duda alguna ha sido de mucho provecho para todos los oyentes. Bien, así que de esta manera pues procedemos al espacio de preguntas. Le dejo el espacio a mi compañera Celeste, quien les dará lectura. Adelante, Celeste. Muy bien, muchas gracias. Gracias Luis por la presentación de hoy. Tenemos aquí varias preguntas en el chat. Voy a ir leyendo una a una. Y la primera es de Luis Miguel y dice, ¿cuáles son las falacias más frecuentes en las ciencias numéricas? En las ciencias numéricas. Sí, es una, o sea, si entendemos por eso matemáticas en general, sí, es una buena pregunta. Yo creo que suelen ser más falacias de tipo formal, ¿verdad? Que casi no las cubrimos hoy. Las habíamos cubierto antes en otra presentación sobre falacias en general y argumentación. Entonces, sí, yo creo que en general, por ejemplo, la falacia de afirmación del consecuente y la falacia de negación del antecedente probablemente son muy comunes, por ejemplo, son muy comunes, sobre todo cuando las personas están aprendiendo matemáticas, ¿no? Creo que de hecho en la presentación anterior, Luis Olórzano mencionaba eso, ¿no? Que muchas veces cuando se les enseña geometría a los estudiantes, las afirmaciones condicionales no las interpretan adecuadamente, ¿no? Entonces incurren en algo como la afirmación del consecuente, ¿no? Entonces tenemos que un cierto teorema desde la forma P implica Q, pero luego entonces el estudiante dice, ok, tenemos Q, ¿verdad? Y de ahí infiere P, pero eso obviamente no es un razonamiento válido. Entonces, creo que probablemente sería eso, como confundir un razonamiento válido por modus ponens o un razonamiento válido por modus tollens con razonamientos de la forma de la negación del antecedente y de afirmación del consecuente. Ok, gracias. También tenemos otra pregunta de Carla Ramos. Dice, ¿hay pseudociencias ya establecidas? Esa es una muy buena pregunta. Digamos, al inicio de la presentación mencioné que el tema es muy controvertido, ¿verdad? Porque sobre todo no está claro dónde se marca el límite de cuándo una disciplina empieza a ser científica o cuándo deja de ser científica, ¿verdad? Entonces, lo que mencioné es que podríamos decir que hay unos ciertos patrones en la forma en que proceden los autores, en la forma en que infieren o en la forma en que argumentan, que si se presentan de manera sistemática en toda la disciplina o en el grueso de la disciplina, suelen ser indiciales de que, pues de que la disciplina sí está incurriendo en el problema de ser pseudocientífica, ¿no? Entonces, el tema, lo que diría es, no hay así como completo consenso donde se pueda decir, este es el criterio que hace que algo sea una pseudociencia y estos son ejemplares particulares, pero sí probablemente, digamos, sí se pueden identificar casos donde, por ejemplo, la mayoría de la comunidad científica concordaría en que no representan, digamos, investigaciones científicas serias, sino que aparentan serlo sin realmente serlo, ¿no? Como pasa con los supuestos científicos del clima que son negacionistas del cambio climático antropogénico. Hay un consenso, habían hecho una investigación experimental y creo que era más del 97% de toda la comunidad de los científicos del clima concuerda ampliamente en que el fenómeno es real, ¿no? Y entonces, si usted le pregunta a una persona que se dedica a esta disciplina, es probable que concuerden que, digamos, quienes se dedican a hacer investigaciones negacionistas al respecto, no son investigaciones serias, sino que son investigaciones que incurren en, por ejemplo, cherry picking, como mencionaba. Lo mismo pasa con la medicina, ¿no? Es probable que usted le pregunte a un médico, el médico en muchos casos, o sea, un médico basado en evidencia, ¿no? Responda que la homeopatía no es una medicina científica, por razones como las que considerábamos, ¿no? Pero sí, sí, no es una cuestión plenamente definida, pero probablemente sí se pueden identificar casos o instancias particulares. Bien, tenemos otra pregunta de Anita Morales. Dice, ¿las falacias pueden llegar a considerarse falacias si no pueden ser comprobadas?
si no pueden ser comprobadas. Es que no sé si entiendo muy bien la pregunta. O sea, si las falacias pueden llegar a ser consideradas, ¿podría repetirla, por favor? Sí, claro. Dice, las falacias pueden llegar a considerarse falacias si no pueden ser comprobadas. Es que si lo que entendemos por eso es, si por ejemplo, digamos, yo hago una afirmación y no logro comprobar la afirmación, entonces eso significa que la afirmación es falaciosa. No sé si la pregunta va por ahí, pero digamos, si va por ahí, me parece que la respuesta sería que no, porque precisamente, digamos, hay una falacia ¿verdad? Que es la ad ignorantiam, que consiste en razonar de esa manera, ¿no? Como por ejemplo, que no hay evidencia para algo, ¿verdad? Entonces inferimos que la proposición es falsa, ¿no? O que el razonamiento es incorrecto, ¿no? Pero entonces yo lo que diría es que para identificar, o sea, más bien en la dirección opuesta, para identificar que algo sea una falacia, usted tiene que específicamente determinar dónde está el error. O sea, positivamente tiene que decir, ok, vea, eh, este argumento, por ejemplo, eh, no sé, digamos, incurre en una negación del antecedente, ¿no? O este argumento está apelando a las emociones del interlocutor, ¿no? Pero las emociones del interlocutor no tienen nada que ver con la verdad de la proposición. O este argumento está desacreditando a la persona que lo formula, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con la verdad de la proposición. Entonces, digamos, el punto que es que al hacer algo como eso, usted positivamente puede decir, ok, este cierto argumento es una falacia porque incurre en ese error. Entonces no lo vería tanto como desde el punto de vista de que si no se comprueba la tesis, entonces ya ahí sí podemos inferir que es una falacia. Me parece que más bien uno positivamente tiene que evidenciar por qué sería falacioso. De acuerdo, gracias. Por aquí tenemos otra que dice, ¿cuáles son las consecuencias que puede generar el wishful thinking en las investigaciones científicas y cómo puede evitarse? Sí, es una muy buena pregunta. Vamos a ver, digamos, podría decirse que en cierta medida el pensamiento ilusorio puede servir de motivación para otras falacias, por ejemplo, como por ejemplo para los sesgos de confirmación, ¿no? Porque el tema es que muchas veces incurrimos en el error, ¿verdad? De que, no sé, si alguien está haciendo una investigación científica, se apega específicamente a la hipótesis o, ¿verdad? O sea, ya cree de entrada que la hipótesis es verdadera, entonces procede a acomodar los datos para tratar de confirmarla, ¿no? Entonces, ahí está involucrado también el pensamiento ilusorio, porque es básicamente el científico o el investigador estaría a partir de lo que le gustaría que sea el caso, ¿no? Por ejemplo, el científico le gustaría que la conclusión sea verdadera, está tratando de inferir que realmente lo sea, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. O sea, esa es la cuestión, que muchas veces con el sesgo de confirmación, por ejemplo, la motivación de fondo puede ser una especie de pensamiento ilusorio. O sea, nos comprometemos con que ya de entrada asumimos que la hipótesis es verdadera, aunque no tengamos evidencia, ¿verdad? Porque nos gustaría o hay alguna motivación de ese tipo, o sea, alguna motivación ilusoria, y de ahí procedemos a inferir o procedemos a acomodar los datos para que supuestamente sea también, ¿no? No solo que nos gustaría que sea, sino que sea. Ok, tenemos otra por aquí. Dice, ¿el calendario de los asiáticos será una falacia? ¿Y cuál sería? Ya que cada año asignan un animal que lo represente. Sí, es una buena pregunta, pero creo que no estoy lo suficientemente familiarizado sobre ese caso. Habría que analizarlo porque no sé si, digamos, si el calendario chino asigna implicaciones astrológicas también, ¿verdad? Creo que sí, pero no estoy seguro. O sea, prefiero suspender el juicio. O sea, mi impresión sería que si, creo que sí, no, digamos, pero esto es una conjetura que podría ser que, ¿verdad? Nacer en el año del dragón o en cualquier otro, ¿verdad? Implica que la persona probablemente va a tener ciertos rasgos de personalidad, ¿no? Que asociados, en el año del conejo, lo que sea, ¿verdad? Si efectivamente funciona así, ¿verdad? Entonces, que nacer en un cierto año predispone a desarrollar un cierto tipo de, o sea, que creen eso, ¿no? Que predispone a desarrollar cierto tipo de personalidad, entonces sí incurrirían en una falacia, ¿no? Que sería la última que estábamos discutiendo, ¿no? Bueno, digamos, sería en general un non sequitur, me parece. Muchísimas gracias. Solo tenemos dos preguntas más, así voy a decirles así algo rápido. Una es, ¿cuál es la importancia de conocer las falacias? Sí,
digamos, bueno, como mencionaba al inicio, en el caso de las ciencias, yo creo que hay cuando menos tres principales, ¿no? En el contexto de por qué estudiar falacias en el campo de las ciencias. Puedo responderlo ahí y luego de manera más genérica. En el campo de las ciencias, uno para identificar, ayuda a identificar pseudociencias, porque como decía, muchas veces las investigaciones que aparentan ser científicas y que no lo son, descansan completamente sobre argumentación que es puramente falaciosa, ¿no? Como por ejemplo, nuevamente el negacionismo del cambio climático. Hacen cherry picking, ¿no? Entonces dicen, ve al gráfico y realmente no hay un crecimiento, pero están apenas analizando un pequeño intervalo del gráfico, ¿no? Entonces, si uno tiene, digamos, la estructura conceptual de lo que es una falacia de evidencia incompleta, puede, por ejemplo, reconocer ese error y puede decir, ok, vea, pero es que quien está actuando de esa manera no está actuando de manera científica, está acomodando la evidencia, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que las falacias, en primer lugar, nos pueden ayudar a identificar una pseudociencia. En segundo lugar, nos pueden ayudar a mejorar prácticas científicas, porque como vimos, también han sucedido en diferentes ámbitos de la ciencia, ¿no? Como por ejemplo, muchas veces científicos que adquieren una personalidad pública, ¿no? Que se vuelven intelectuales públicos, empiezan a opinar de cualquier disciplina, ¿no? De disciplinas que no tienen que ver con su área de expertise, ¿no? Entonces, digamos, estar familiarizado con las falacias, ¿verdad? En principio, por ejemplo, un científico familiarizado con la teoría de las falacias podría evitar incurrir en eso, ¿no? Podría evitar incurrir en un sesgo de autoridad, ¿no? De pretender opinar como, digamos, de otra disciplina de la que no tiene formación, como si realmente se extendiera su expertise ahí también, ¿no? Entonces, bueno, en segundo lugar, para mejorar prácticas científicas, o como lo que mencionaba también, con el caso de la experimentación en ratones, de tener cuidado con las analogías, etc. En tercer lugar, para mejorar el campo de la comunicación de la ciencia, de la comunicación y la interpretación, porque en muchos casos el problema no está directamente en la investigación científica, sino que está a la hora de analizar qué es lo que esa investigación científica nos está tratando de decir. En ese error incurren muchas veces los divulgadores de ciencia, ¿no? Por ejemplo, canales de YouTube o en libros, etcétera, que interpretan mal lo que realmente nos está diciendo una afirmación científica, y también los noticieros, ¿no? Que dicen que, sí, no sé, ¿verdad? Que un nuevo descubrimiento en inteligencia artificial va a destruir el mundo, ¿verdad? Y puede ser una exageración completa, puede ser una mala interpretación, puede ser un razonamiento falacioso. Y bueno, ya para terminar esa respuesta, yo creo que de manera general, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, digamos, siempre tenemos que razonar, ¿no? Y el razonamiento es una actividad que permea casi que todo lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, piensa en algo tan importante como, no sé, elegir presidente, ¿no? Determinar el tipo de figuras de autoridad en un país, ¿no? Entonces, el tema es que muchas veces en los debates políticos, o sea, muchas veces los debates políticos están permeados de razonamiento falacioso. Entonces, estudiar las falacias nos permite no caer en esos engaños, ¿no? Por ejemplo, no creer una cierta afirmación de un político que realmente en el fondo era falaciosa, ¿no? Entonces, sí, o sea, nos permite evitar errores de razonamiento en la vida cotidiana. Ok, gracias. Y la última pregunta, creo que se refiere aquí a la identificación de falacias. Dice, ¿implica aplicar simple sentido común o necesariamente debe ser lógica para poder identificarlo? Sí, es una buena pregunta. Bueno, vamos a ver, el tema es que por conducto solo del sentido común, uno podría darse cuenta de que algo anda mal con un argumento. Entonces, por ejemplo, yo creo que mucha gente podría reconocer que un ad hominem, por ejemplo, o un ad populum son inválidos, aunque nunca haya estudiado la teoría de las falacias. Entonces, ¿cómo reconoce que son inválidos o que son malos argumentos, por ejemplo? Pues lo reconoce en gran medida por sentido común, ¿no? Entonces, el tema es que, digamos, yo creo que eso toca una discusión más amplia, que me parece interesante, que es, digamos, cuál es la relación entre la forma en que razonamos de manera cotidiana y la lógica entendida, ya sea de manera como lógica formal o lógica matemática, o la lógica informal que se estudia en teoría de la argumentación, ¿no? O sea, cómo se conectan esas disciplinas con el razonamiento ordinario, ¿verdad? Entonces, el tema es que en el razonamiento ordinario, muchas veces, digamos, si lo vemos en la otra dirección, razonamos válidamente, aunque nunca hayamos estudiado lógica, ¿verdad? Mucha gente, incluso, digamos, animales no humanos, como los perros, los perros, por ejemplo, razonan, reconocen el silogismo disyuntivo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, digamos, hay una especie de razonamiento implícito ahí, ¿verdad? Aunque un perro obviamente no haya estudiado la teoría de las falacias, razona válidamente ahí, ¿verdad? Entonces, digamos, el tema es que igual,
Una persona, mi punto es simplemente que una persona, aunque no haya estudiado la teoría de las falacias, puede razonar válidamente y también podría identificar instancias de razonamiento inválido, ¿no? Entonces, en esa medida, el sentido común juega un rol. Pero estudiarlo desde un punto de vista lógico ayuda a mejorar la comprensión, porque ayuda ya no solo a decir, ok, algo anda mal con el argumento, sino a identificar claramente por qué anda mal, ¿no? Y en qué se diferencia de otros tipos de errores en los que puede incurrir un argumento, ¿no? Entonces, sí, digamos, por ejemplo, en cierta medida yo creo que también podríamos decir que estudiarlo de manera lógica contribuye a mejorar digamos, los análisis que hace el sentido común, ¿no? O sea, el sentido común, no sé cómo podemos decir, digamos, desnudo o sin información, podría nutrirse de esta formación para hacer análisis más precisos, ¿no? Como para identificar con mucha más claridad dónde están los errores. Muchísimas gracias por responder ahí a las preguntas que nos han dejado en el chat. Y bueno, para ir finalizando con esta conferencia, queremos hacer entrega, Luis, de un diploma de parte de los pitagóricos por la conferencia del día de hoy. Voy a compartir pantalla en este momento. Y dice de esta manera: los pitagóricos otorga el presente diploma a Luis Mesa por impartir la conferencia denominada Falacias Científicas, realizada el 25 de marzo del 2023, con un tiempo aproximado de 1 hora y 30 minutos. Guatemala, 25 de marzo, y aparecen todas las firmas respectivas de los integrantes de los miembros de los pitagóricos. Así que muchísimas gracias. Esto es en agradecimiento por estar siempre ahí dispuesto a colaborar con nosotros, y por ahí te lo haremos llegar. Y de igual forma, ok. Bueno, de igual forma, agradecemos a todos quienes han estado presentes en esta conferencia, ahí viéndonos por Facebook Live. Siempre los invitamos para que nos sigan y estén al pendiente de las próximas. Y Luis, no sé si ibas a comentar algo antes de finalizar. Sí, solamente quería darles las gracias a todos ustedes. Siempre, como mencionaba al inicio, es un placer colaborar con ustedes. Me parece que tienen una excelente iniciativa y que, bueno, ojalá puedan seguirla robusteciendo mucho más, o sea, que puedan seguir por muchos más años. Y también muchas gracias al público presente. Igual por todas las preguntas, me parecieron muy estimulantes. Muchísimas gracias. Y bueno, entonces muchísimas gracias a todos. Así es como finalizamos esta conferencia y esperamos verlos en una próxima. Así que pasen todos una feliz tarde. Hasta luego, que estén bien.